por tenerlos aquí. Bienvenidos al primer seminario del programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2018. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Samperio. El doctor Samperio es investigador titular en el Instituto de Energías Renovables de Temisco. Varias de sus investigaciones van hacia la sustentabilidad, obviamente, de energías renovables. No nada más se dedica a cuestiones académicas, sino que también ha estado vinculado con diseño de política pública para detonar el desarrollo de renovables en el país. También hay proyectos por parte de él que se relacionan con lo relacionado con plantaciones bioenergéticas. Ha estado trabajando en varias especies, sobre todo con Jatropha a últimas fechas. ¿Sí? Obviamente no les voy a contar todo lo que escribe, porque tiene muchos artículos de renombre. Una parte también importante es toda la política de energías renovables en el estado de Morelos, que es donde reside. Entonces, sin más, les doy la palabra al doctor. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. También quiero, antes de empezar, pues, agradecer al programa universitario de investigación en cambio climático la invitación que me ha hecho para no solamente exponer, sino para arrancar el año, ¿verdad? Porque este es el primer seminario del año 2018 en un tema que, bueno, que yo espero que les resulte que les sea interesante y que además les haga ver, bueno, que también tenemos que hacer cosas muy rápidas en este tema de cambio climático. Lo que les voy a presentar es el tema grandote que ustedes ven ahí, que es hacia un sistema energético mexicano, que la verdad es muy grande porque es un sistema que comprende varios sectores de consumo de energía. De los principales está el sector residencial, comercial, público, de transporte, industrial, pero que también integramos a este estudio todo lo que es la industria de la transformación, es decir, el sector de hidrocarburos, el sector eléctrico, esencialmente. Y el tema es relevante en términos de la mitigación del cambio climático, porque ustedes sabrán que el sistema energético pues, es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Y haciendo cosas aquí, logrando mitigar aquí, pues podemos reducir en buena medida las mitigaciones de estos gases a nivel nacional. Y también, bueno, este estudio pues, podría ser también una referencia para que otros países pudieran hacer estudios similares, ¿verdad? Y poder también tener la posibilidad de lograr hacer grandes mitigaciones de estos gases a nivel de su país y a nivel del mundo. Entonces, los autores de este libro son los que están ahí, ¿sí? De hecho, aquí se encuentra una de las autoras, que es la doctora Elis Grande, ¿sí? Y este libro, bueno, pues si ustedes están interesados, lo pueden conseguir en Amazon, ¿sí? Simplemente se meten a la página de Amazon, meten el título y con eso les aparece el libro. Bueno, la que sigue, por favor. Bien, antecedentes de este trabajo. Simplemente decirles que este trabajo se desarrolla con un fondo que maneja Señor Conacyt, que se llama el Fondo de Sustentabilidad Energética. Este ha sido uno de los fondos pues, más importantes con los que ha contado el país para hacer investigación en diversos temas. Este es uno de ellos, ¿sí? Y este fondo, nada más para que sepan cuál es su origen, es que viene de una ley en materia de hidrocarburos en donde se le obliga a Pemex
ahorita les voy a decir qué pasó con la reforma y esto, a dar el 0.3% de sus ventas, de todas sus ventas de hidrocarburos, a crear este fondo. Ustedes dirán, oigan, eso es poquito, pero no, para una empresa como es Pemex, que realmente gana en miles de millones de dólares, pues este porcentaje es realmente muy importante a la hora que se traduce en un fondo de investigación. Aquí la desgracia es que ahora que viene la reforma energética, este fondo pasó a ser parte del fondo petrolero, donde ahora tiene que pelear dinero con una buena cantidad de rubros, ¿no? Y que esperamos que ahí llegue algo del dinero de este fondo petrolero, pero a ciencia cierta, como no hay un porcentaje fijo como antes, pues hay mucha incertidumbre sobre qué cantidad de dinero ahora le puede caer a este fondo, ¿no? Eso se verá en los siguientes años y se verá si fue un acierto haberlo puesto ahí, en ese fondo petrolero mexicano, o si realmente el esquema anterior era el bueno, como cuando se hizo este proyecto. Bien, en este proyecto, que tiene un nombre largote, como ustedes podrán ver, y que yo he sintetizado un poco en el nombre del libro, fue realizado por muchas personas, casi 40 profesionales, entre académicos, profesionistas, estudiantes de posgrado. Participamos como 40 personas y fue un proyecto que duró 3 años, ¿sí? Y la institución líder fue el Instituto de Energías Renovables y yo fui el responsable técnico de este proyecto. Entonces, la que sigue, por favor. Lo que les voy a mostrar ahorita es el contenido de este libro en 3 partes. Uno es lo que le llamamos el escenario base, la construcción del escenario base, y esto lo que quiere decir es un escenario en donde siguen vigentes las políticas actuales, es decir, no hacemos nada extraordinario para cambiar las cosas en términos de uso de tecnologías, en términos de uso de recursos energéticos, o sea, esencialmente es un escenario base donde todavía seguimos pensando que el uso de recursos fósiles es todavía grande y limitado como para hacer pensar que el sistema energético mexicano se siga expandiendo con ellos, con algunos cambios que vamos a ver, ¿sí? En la segunda parte, todo lo contrario, vamos a ver la construcción de un escenario alternativo que es muy ambicioso para mitigar gases de efecto invernadero. Este escenario lo pensamos así porque hasta en el momento en que se hizo este proyecto, pues básicamente todos los estudios eran estudios que tenían poca ambición. O sea, sí generaban alguna mitigación en ciertos sectores y todo eso, pero no había un estudio que realmente se pusiera a mitigar en serio y a decir que realmente es posible abatir las emisiones en cantidades muy importantes y lograr que México pueda cumplir no solamente sus metas nacionales que tiene, sino también acuerdos internacionales, ¿sí? Entonces nosotros nos propusimos hacer escenarios muy ambiciosos, ¿sí? No escenarios conservadores, y ese es algo que vamos a ver más adelante. Les avanzo que, por ejemplo, el portafolio de mitigación son 80, es un portafolio de 86 políticas o medidas de mitigación que el país debiera de seguir en diferentes sectores del sistema energético mexicano. Y luego al final, pues les presento los resultados, su comparación con las metas, pero sobre todo quiero discutir con ustedes lo que cuesta este escenario y si es viable para México o no es viable para México, ¿sí? Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, aquí pues presentarles un poco la cuestión, digamos, más académica de esta presentación y decirles que estas cosas se construyen usando modelos, ¿sí? Modelos formales que nos ayudan a representar mejor las cosas. En este
En este caso estamos utilizando un modelo que tiene como nombre LEAP, que es un modelo de planeación de largo plazo, ¿sí?, que es en realidad un modelo contable muy interesante, porque es un modelo que permite empatar siempre la oferta energética con la demanda energética a nivel de un país. También se puede aplicar a nivel de una ciudad, a nivel de un estado, o inclusive se puede representar la oferta y la demanda energética a nivel mundial, ¿no? Eso ya depende de los objetivos que quiera cada uno de ellos. Nosotros lo que decidimos con este modelo es representar el sistema energético mexicano, ¿sí?, con todos los sectores que acabo de mencionar y con los sectores también de transformación que tiene el sistema energético mexicano. Y miren, la dificultad de usar este modelo, a final de cuentas, es la cuestión de la información. Necesitamos mucha información, información muy fina, mucha que existe por ahí de manera dispersa, u otra que se puede estimar de manera indirecta, y toda esa información la que alimentamos a este software. Les voy a poner un ejemplo. Para representar el sector residencial, ¿qué tenemos que hacer con este modelo? Bueno, pues tenemos que ubicar todo el equipamiento que hay en el sector residencial. Primero preguntarnos, bueno, cada casa pues tiene un refrigerador, tiene televisoras, pantallas, hay algunas casas que usan aire acondicionado en el norte, otras que usan ventiladores, hay cocción, ¿verdad?, calentamiento de agua, aparatos electrodomésticos, etc. Bueno, todo ese equipamiento que hay para una casa, este modelo exige que lo representemos pero a nivel nacional. Entonces tenemos que meter los millones de casas que hay en el país y el equipamiento que se tiene a nivel nacional, ¿sí?, en promedio. Pues aquí hicimos nuestro máximo esfuerzo, ¿verdad?, de saber cuántos refrigeradores hay, cuánto se usa en calentar agua, cuánta energía a través de boiler, que usa a su vez gas LP, etcétera, etcétera. Y toda esta información la fuimos metiendo en este modelo, y luego lo que hace este modelo es que lo metemos a simular a que toda esta demanda se dé en un momento, en un año, por ejemplo, y este modelo lo que nos va haciendo es que va agregando los diferentes consumos de todo el equipamiento del sector residencial. Es decir, todo el consumo de electricidad que tienen refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, etcétera, todo eso lo va agregando hasta formar una demanda general de electricidad de este sector. Y también lo mismo con el gas LP, ¿no? Podemos agregar todo el consumo de gas LP para calentamiento de agua y cocción que hay en los hogares, y todo esto se va agregando de tal manera que podemos tener la demanda de gas de LP de este sector, ¿sí? Y eso lo hacemos a su vez, tratamos de hacerlo a su vez para todos los sectores. El sector industrial, cuántos motores eléctricos tiene, cuántas calderas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí ya no los quiero aburrir más, simplemente decirles que de algún modo lo que tratamos de representar en este modelo es ese equipamiento que existe ya, ¿verdad?, y que nos crea una demanda de energía de distintos combustibles. Obviamente en el sector transporte lo que hacemos es tratar de estimar cuál es el parque de automóviles que hay en el país, ¿verdad?, de autos compactos, pero también de carga, cuántos trenes, cuánto se mueve a base de electricidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Una vez que lo metemos en este modelo nos crea la demanda de energía y nos dice, se necesita tanta demanda de energía eléctrica, de gasolina, de diésel, de gas LP, etcétera, 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 ¿sí?
Bueno, y después el otro problema es representar cómo se satisface esos consumos de energía actualmente. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues, tenemos una economía básicamente petrolizada. Entonces se podrán imaginar ustedes que la energía primaria, la más importante, es la del petróleo, y entonces tenemos que meter ese petróleo a sectores de transformación, como son refinerías, y de esas refinerías pues va a salir gasolinas, va a salir diésel, turbocinas, ¿verdad? Pero también consumimos gas, entonces tenemos que irnos a las reservas de gas, ¿verdad? Asociado, y de ahí ese gas cómo se va a las plantas de gas que le quitan las partes amargas al gas, y cómo este gas entonces se canaliza luego al sector de consumo final. Y así toda la oferta energética que en el año que hicimos este estudio, pues en buena medida son recursos fósiles, pero también hay hidroeléctricas, hay también energía nuclear que se consume, ¿verdad? Hay también algo de energía solar, algo de energía eólica, etc. Bueno, y todo eso lo tenemos que poner con sus correspondientes datos técnicos, es decir, qué capacidad hay, qué eficiencia tienen, ¿verdad? ¿Cuál es el factor de planta que se usa? Es decir, cuánto tiempo no está ociosa esas plantas, y a eso se le llama factor de planta. Si yo la uso 80% de todo su tiempo, el 90, el 40, el 30, etc. Todo eso se va metiendo, y voy metiendo además sus costos, ¿verdad? Cuánto finalmente ese gas natural, qué costo tiene, las gasolinas qué costo tiene, y esto hay técnicas para hacerlo, ¿sí? De tal modo que entonces empatamos la oferta con la demanda eléctrica, ¿sí? Y una vez que tenemos esa representación del sistema energético mexicano, entonces decimos, bueno, ¿qué pasaría en un escenario donde siguen las políticas actuales? Pues entonces eso lo expresamos a través de comandos o drivers, que muchos de estos están en términos del crecimiento de la población, en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también en términos de crecimiento sectoriales. Y entonces yo le puedo decir al modelo, pues ya conformado así, dime en 10 años cuánto gasolina voy a requerir para seguir satisfaciendo la demanda de mi sector transporte. ¿Cuánta electricidad, verdad, voy a requerir para el sector residencial? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta que este es un trabajo de hormiga, la verdad, muchas veces terriblemente aburrido, aquí entre nos, porque es mucha recolectar datos, discriminar datos y alimentar el modelo, correrlo para ver si está funcionando adecuadamente o no, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este modelo también exige que metamos los recursos energéticos que hay en México. Por ejemplo, ¿cuántas reservas de petróleo tenemos? ¿Cuántas reservas de gas natural tenemos? ¿Cuántas reservas de uranio tenemos si queremos desarrollar, por ejemplo, más centrales nucleares? ¿Sí? ¿Cuánto de carbón? Etcétera. Pero también, y eso va a ser importante, sobre todo para los escenarios alternativos, aquí podemos poner cuánta energía solar, cuál es el potencial de energía eólica, cuál es el potencial hidroeléctrico, cuál es el potencial de bioenergía que hay en el país, etc. Entonces, todo esto se va alimentando aquí, ¿sí? Y bueno, y una vez que se comienza a empatar la oferta con la demanda, por ejemplo, nosotros lo que hicimos en este estudio fue un estudio a 25 años, ¿sí? Donde el año de referencia, es decir, el año donde juntamos toda esta información que les acabo yo de decir, es el año 2010, ¿sí? Y nuestra simulación llega hasta el año 2035. Bueno, pues este modelo le podemos decir, dame estos datos para el año 2035. Y nos lo comienza a dar, las distintas demandas, pero también nos comienza a dar salidas de cuánto petróleo necesitamos, ¿verdad?
Y lo interesante es que tiene una base de datos, que aquí le llamamos de tecnología y medio ambiente, donde se tiene toda la información de los factores de emisión de los distintos combustibles que vamos usando. Entonces, podemos saber, por ejemplo, un litro de gasolina, cuántas emisiones de CO2 tiene. ¿Sí? Un kilo de gas LP, cuántas emisiones de gas LP se generan cuando se queman en el boiler. ¿Sí? De diésel en un auto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos va dando también la cantidad agregada de emisiones que se van generando en los diferentes sectores de la economía nacional, del sistema energético mexicano. Y entonces podemos decir, en el sector transporte se generan tantas emisiones, en el sector industrial tantas, en el sector residencial tantas, en total son tantas, etc. Ahora, este estudio lo hace para emisiones de CO2, pero lo podría yo hacer para dióxido de azufre, para NOx, para SOx, para partículas pesadas, para lo que yo quiera. Tiene esa capacidad también este modelo, ¿sí? No voy a presentar resultados en eso, sino nomás de CO2, pero tiene ese potencial también. Y luego, pues finalmente tiene las salidas, ¿no? Donde yo puedo entonces saber las demandas de energía por sector, cuántos recursos usé, y puedo también saber los costos de usar esas tecnologías, ¿sí? Porque para demandas ya muy largas hay que invertir. Por ejemplo, en un escenario base que se está expandiendo con gas, básicamente, pues tengo que invertir en estas tecnologías que generan gas, como son las tecnologías de ciclo combinado. Entonces tengo que decir cuántas centrales de ciclo combinado se tienen que invertir en ese periodo. Y entonces yo puedo tener el total de inversión de esas tecnologías de ciclo combinado, pero también hidroeléctricas, también termoeléctricas, y todo eso lo puedo sumar. Y entonces yo en teoría les puedo decir cuánto cuesta un escenario base, cuánto cuesta un escenario alternativa, y el modelo lo que hace es que contrasta estos dos escenarios y nos da el neto. Al final del día me dice, oye, ¿sabes qué? Te resulta muy costoso el escenario alternativo en relación a tu escenario base, y te dicen cuánto. Eso lo vamos a ver un poquito después. Pero bueno, era un poco quererles decir, pues que como todo trabajo científico, académico, pues aquí también hacemos uso de modelos. Muchas veces se tiene la idea, ¿no?, de que estos trabajos pues básicamente nacen de pláticas de cafetería, ¿no? Café nos echamos, tú qué piensas del futuro, no sé qué. No, realmente es un trabajo muy formal que usa también modelos, y que hay que ser muy rigurosos en el uso de modelos, de datos, pero también en el uso de hipótesis que tienen implícitos los modelos. Tienen que ser hipótesis adecuadas, ¿verdad? Hipótesis creíbles, y la riqueza de esto es que debemos explicitar, hacer explícito esas hipótesis, y que la gente diga, oye, pero tu hipótesis de no sé qué me parece muy exagerado. Puede ser, pero entonces ya estamos discutiendo hipótesis y podemos llegar a establecer la buena, si quieren ustedes. Entonces tiene esa riqueza, ¿sí? Bien, ahora si me hacen favor, la que sigue, por favor. Entonces, una vez que hacemos todo eso que les acabo de decir para el escenario base, pues ¿qué resulta? Pues resulta este tipo de proyecciones. Que el año de referencia, donde yo alimenté a mi modelo de toda esta información que les acabo de describir, pues nos da, ¿verdad?, que el sistema energético mexicano requiere 6,000 petajoules aproximadamente para que todo el sistema energético mexicano funcione. Obviamente ustedes dirán, bueno, ¿y ese valor qué validez tiene? Bueno, este valor debe de reproducir exactamente el valor del Balance Nacional de Energía, el que publica la CNER, ¿sí? Y eso pues ya nos dice que estamos bien. Usted va una pequeña discrepancia por ahí, pero no debe ser grande, ¿sí? Entonces, de algún modo lo que reproducimos son los balances de energía, de una forma lo más desagregada que
que nosotros podemos hacer, a diferencia del balance, que es muy agregado, todos los datos que nos dan. Bien, y bueno, este es el escenario de las políticas actuales. Si se dan cuenta, el sector, si se dan cuenta, bueno, la cantidad de energía prácticamente se duplica para los próximos 25 años en este escenario, y eso pues es una muy mala noticia, ¿verdad? Porque tenemos casi que crear otro sistema energético mexicano similar al que existe en el año 2010 para poder alimentar a México y al sistema energético del país de energía, y eso pues es costosísimo, y eso requiere un esfuerzo tremendo de muchas maneras. Pero también, si se dan cuenta, si ahorita estamos contaminando ya en el año 2010 y podemos pensar que en el año 2035 pues vamos a doblar prácticamente nuestro impacto, en este caso de gases de efecto invernadero y otros. Y eso pues no son buenas noticias, ¿no? Ahora, ¿por qué crece tanta la demanda de energía? Pues dense cuenta que el sector que explota es el sector transporte. Y ese es el sector que realmente es el sector ahorita problema en todo el mundo, no nada más en México. Está creciendo de una manera desmesurada, difícil de controlar, y está siendo cada vez más la responsable de una cantidad mayor de emisiones que se dan en el sistema energético mexicano. Esa es la primera. Luego le sigue el sector industrial, pues porque tenemos que crecer, tenemos que crear riqueza, ¿verdad? Trabajos, etcétera, y bueno, pues ese sector tiene que crecer, aunque como vamos a ver no está creciendo de la manera más limpia en cuanto al uso de energéticos que actualmente hace. Y luego vienen otros sectores, como es el sector residencial, ¿verdad? El sector comercial, el agropecuario, que es muy pequeño. Pero básicamente estos dos sectores, junto con el sector de hidrocarburos, que nada más se dedica a transformar la energía y hacerla consumible, ¿sí? Es el sector donde se convierte el petróleo en gasolina, en diésel, etcétera. Y es un sector que es muy voraz también, ¿sí? Y que consume mucho y que contamina también mucho, ¿no? Que eso es también parte de una transición energética, que debiéramos quitarnos también de este sector que solamente transforma, pero que tiene un impacto tremendo en términos de gases de efecto invernadero y de impacto ambiental en general, ¿sí? Bien, se me hace favor la que sigue. La que sigue, vamos a ver cuáles son los energéticos favoritos de este escenario base. Y aunque pueden ustedes ver que hay energía solar, sí, pero muy poquita, ¿verdad? Pero vean que lo principal que tiene este sector es gasolinas, ¿sí? Esto es lo que más consume este sector hacia el año 2035, siguiendo las políticas actuales, ¿sí? Después tenemos electricidad, que eso pues fatalmente tenemos que ir consumiendo cada vez más electricidad, porque pues es un vector energético amigable que hace funcionar mil cosas de una forma muy flexible, muy cómoda, etcétera, ¿no? Pero también des en cuenta que pesan energéticos como el diésel, como el gas, la suma del gas, porque el país se está gasificando también con las políticas actuales. Entonces son, digamos, los principales energéticos de estos escenarios, y esto se acentúa con la reforma energética. Se dan cuenta, la reforma energética lo que hace es que crea un mercado mayorista donde van a competir todos los energéticos y finalmente se van a despachar aquellos energéticos que sean los más baratos. Y desgraciadamente con la tecnología actual, pues eso significa mucho gas natural, ¿verdad? Significa todavía termoeléctricas, carboeléctricas, porque el carbón es extremadamente barato, y eso es lo que significa, ¿sí? Afortunadamente está el otro mercado de certificados de energías limpias, que es un paliativo a esto,
Si quieren al final o a través de alguna pregunta podemos profundizar más. Pero esa es la tendencia. El país está gasolinizando y gasificando. Básicamente es lo que pasa con las políticas actuales que hoy predominan en el sector de energía. La que sigue, por favor. Y aquí ustedes tienen las emisiones que representan. En el año 2010 teníamos casi 300 millones de toneladas de CO2 que generaba el sistema energético mexicano, y ya en el año 2035 pues está por arriba de 600. O sea, las emisiones también pues básicamente se duplican, al igual que el consumo de la energía, porque pues básicamente coincide que lo que se está en buena medida duplicando todavía son energéticos fósiles, ¿verdad? Energéticos cuya combustión provoca emisiones de gases de efecto invernadero. Y también pueden ver un poco de dónde provienen, ¿no? Sobre todo van a provenir de gasolinas, de gas, ¿verdad? De diésel, etcétera. Van a ser los principales combustibles, ¿verdad? Cuyo uso va a provocar una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Si me hace favor la que sigue. Esto es lo mismo, pero únicamente para el sector eléctrico, que es un sector que hemos presumido que es un poco más limpio, ¿verdad? Más limpio porque ahí es donde se ha hecho más grande el uso de gas natural, y ustedes tal vez sepan que a este gas natural se le ha considerado como un gas más limpio al lado del carbón, al lado del combustorio, al lado del diésel, y en efecto lo es, pero no deja de contaminar. Lo que ha pasado en el sector eléctrico mexicano es que mucho del combustorio que antes utilizaban las termoeléctricas, bueno, ahora estas termoeléctricas se han reconvertido a uso de gas natural, y las nuevas inversiones básicamente son ciclos combinados que usan gas natural, ¿sí? Entonces, es cierto, en el proceso de sustitución bajan las emisiones, y yo diría bajaron las emisiones, porque como casi ya no queda nada que sustituir, pues ahora resulta que ahora que ya hay poco que sustituir de cosas más sucias, pues ahora sí se comienza a notar que el uso de gas natural es el que incrementa las emisiones en este sector, ¿sí? Y vean cómo es la cantidad, pues la mayor de consumo, ¿sí? Y todavía tenemos una buena cantidad de carbón, sobre todo en Coahuila, termoeléctricas que hay, y en Petacalco, en el estado de Guerrero, que también hay. Y bueno, ya hay algunas cosas de geoenergía, porque el país ha sido líder en el uso de este combustible, hay que reconocerlo, ha sido líder mundial, no ha sido el primero, pero sí ha estado como en el quinto, el sexto que más la usa. Y también hemos usado mucha hidroenergía aquí, que es también son centrales también que han sido cada vez más contestadas socialmente. ¿Por qué? Porque normalmente implicaba hacer desarrollos muy grandes, con embalses muy grandes, que tienen mucho impacto ambiental también, y que la gente ya no está de acuerdo con eso. Comunidades, ONGs, etcétera, etcétera. Para que tengan una idea, hay un proyecto, por ejemplo, de hidroeléctrica en el estado de Guerrero que se llama La Parota, que tiene años, que está ahí en el tintero, el proyecto hecho, etcétera. Inclusive se iniciaron trabajos en la región, pero finalmente fue frenado el proyecto. Y es que tiene mucho impacto ambiental. Para que ustedes se den una idea, el embalse de esta central es equivalente a la bahía de Acapulco, para que tengan la idea de qué dimensión es el embalse, donde se va a acumular el agua, ¿verdad? La energía potencial para después hacerla caer y aprovecharla en forma de energía cinética. Entonces, es cierto, pues tienen impactos tremendos, y pues hay grupos de ecología, pero también hay inclusive hasta algunos como recintos de carácter religioso que también se invaden, etcétera. Bueno, todo eso ha provocado un rechazo también a esta tecnología, y lo que se está haciendo ahora
es que en vez de hacer grandes centrales hidroeléctricas, se está pensando mejor en hacer pequeñas, varias pero pequeñas. Es decir, tenemos el caudal de un río, ¿verdad?, que aprovechamos, que es un río que va de ciertas alturas hasta muchas veces terminar en el mar, a niveles del mar. Y entonces, en vez de hacer un gran balse aquí arriba, bueno, pues hacemos varios chiquitos cuya suma sea un poco equivalente a esta gigantesca que se iba a hacer aquí. Y esa es un poco la opción que se está explorando con las centrales hidroeléctricas. Pero como ven, pues sí tiene una participación importante. Y luego aparece también la energía eólica, pues que también saben ustedes a través de las noticias que se ha comenzado a utilizar, aunque aquí pues no se va a utilizar en este escenario tanto como los ciclos combinados. Y esas son las políticas actuales que prevalecen en el sector eléctrico. La que sigue, por favor. Y estas son las emisiones, pero en el sector eléctrico. También vean que en el año 2010 se emitían más o menos 130 millones de toneladas de CO2, ¿verdad? Y ya en el año 2035, pues estas rebasan las 300 millones de toneladas de CO2. Es decir, a pesar de que usamos combustibles denominados más limpios, como el gas natural, bueno, pues no se evita, ¿verdad?, que dejemos prácticamente de triplicar las emisiones de gases de efecto invernadero en este sector, ¿sí? Entonces, pues no seguimos haciendo bien las cosas con este escenario, con estas políticas actuales. También es importante, pues, que estos escenarios, decir que estos escenarios son incompatibles con las metas que se ha tratado de acordar, se ha tratado de acordar a nivel mundial. Fíjense, el Acuerdo de París, sobre todo, es un acuerdo para tratar de impedir que haya un incremento de temperatura equivalente a 2 grados más, ¿verdad?, con respecto a la era preindustrial, ¿sí? Y eso más o menos equivale a unos 450 partes por millón de concentración. Bueno, en la era preindustrial era más o menos de 280. Entonces, este tipo de escenarios no nos haría respetar los 450 partes por millón. Fatalmente las rebasaría si todo el mundo continúa con políticas así, y estaríamos hablando ya de que el mundo no pudiera ni siquiera llegar a esa meta, y que desgraciadamente la temperatura podría subir no solamente 2 grados centígrados a nivel promedio, sino que puede llegar hasta 4, ¿sí?, con políticas como estas. Por eso es muy importante preguntarse, bueno, ¿qué podemos hacer para contribuir a lograr un incremento máximo de 2 grados centígrados? Que, como se darán cuenta, ya es un impacto que no podemos evitar. Ya está el impacto, ¿verdad? Lo que queremos es no exceder más, ¿sí?, que ese incremento que los especialistas han considerado que todavía el fenómeno de cambio climático todavía estaría bajo control relativamente, que todavía no tendría impactos tan desastrosos a nivel mundial, y especialmente a países pobres y en desarrollo. Entonces, esa es la gran pregunta que nos hicimos en este proyecto. Oigan, vamos a mitigar, pero vamos a hacer escenarios para mostrarle a los tomadores de decisión, ¿no?, que tenemos que ser ambiciosos, y que solamente siendo ambiciosos podemos mitigar y contribuir a que México, ¿verdad?, aporte un esfuerzo significativo para no tener incrementos por arriba de 2 grados centígrados como los que se están estableciendo en el Acuerdo de París. La que sigue, por favor. Y bueno, y la que sigue, pues ya son los escenarios alternativos. Entonces, ¿qué hicimos para cada sector? Pues les comentaba, establecimos un portafolio de 86 políticas o medidas de mitigación ambiciosas, ¿sí?
al sector residencial, ¿no?, analizamos 8 de estas medidas. Algunas de ellas las pueden ustedes ver ya en las figuras. Pero para darles una idea de la ambición de la medida, por ejemplo, si estamos hablando de calentadores solares para calentamiento de agua, ustedes sabrán, o si no, les digo, hay aproximadamente 22 millones de hogares en el país. Bueno, ¿qué nosotros simulamos en este estudio? Pues simulamos que el 60% de esos 22 millones de hogares usan calentadores solares en el año 2035. Ustedes dirán, ¿eso es posible? Y yo les diría, pues sí, sí es posible, porque si se dan cuenta, en este último año el gas natural subió 40%. Cuando hicimos este estudio, las tasas de retorno de capital, es decir, la cantidad de años para recuperar la inversión que hacíamos para tener un dispositivo como este en casa, era del orden de 4.5 años. Con este incremento que acaba de haber el año pasado, pues esto seguramente ya se reduce a 2 años y medio o 3. Muchos de estos dispositivos, por ejemplo, para 4 personas cuestan del orden de 6,000 pesos, para darles una idea. Y entonces chequen cuánto pagan de gas a lo largo de todo el año, ¿sí? Y se van a dar cuenta que tal vez pagan 3,000 y que tal vez al siguiente año van a pagar otros 3,000 y ya hubieran tenido ustedes un calentador solar que les va a durar 20 años, es decir, que van a tener 18 años todavía de vida. Y por eso, por ejemplo, esa medida dijimos, tenemos que ser ambiciosos, porque en efecto ya es competitivo. Lo que hace falta es información. La gente todavía no le tiene mucha confianza que el sol caliente algo tan vital como es agua para bañarse, porque tienen que ir a trabajar, y qué tal si la vamos a tener fría o si no va a funcionar, ¿verdad? Esa falta de información es la que inhibe que podamos millones de personas tener un dispositivo como este, ¿sí? No la cuestión económica. Y con esto no quiero decir que es fácil para todo el mundo soltar 6,000 pesos, tampoco, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil, pero con todo y todo les es más redituable con un préstamo o lo que sea, juntar esos 6,000 y tener esto y comenzarse a ahorrar gas natural, que realmente es así, cada vez que uno lo paga le duele a uno el bolsillo, es extremadamente caro, ¿sí? Y va para más, porque ahorita estamos hablando de un precio de petróleo que ronda más o menos los $60 el barril, y el precio del gas está muy ligado al precio del petróleo. Entonces, si el precio del petróleo llegara a subir a 80, $100, va a arrastrar obviamente el precio del gas natural, y vamos a estar pagando una fortuna el día de mañana por tener el acceso a nuestro gas, sea en forma de cilindro o sea un gas en forma de tanque estacionario o gas por tubería, que ese sí sería como más gas natural. Va a salir muy caro, ¿sí? Entonces por eso dijimos pues, que el 60% lo tenga, ¿sí? Y medidas como esas pensamos para el resto de cosas. Por ejemplo, refrigeradores eficientes, pues también dijimos, oigan, pues básicamente todas las casas deberían tener refrigeradores eficientes, porque también todavía no tenemos el trancazo que muy probablemente va a venir, pero la cuestión de los subsidios es una cuestión que actualmente se está analizando si se eliminan o no, o para qué sectores sí, para qué sectores no. Y ustedes, si observan su recibo, su factura, tienen un aporte gubernamental muy grande, que cada 2 meses son como el orden de como un promedio de 800 o 900 pesos. Bueno, el día que el gobierno diga, bueno, ese subsidio no lo doy más, para la clase media, por ejemplo, bueno, eso lo tenemos que pagar. Esos 800 que ahorita no pagamos, o 900, los vamos a tener que dar. Entonces, tenemos que pensar en opciones como sistemas fotovoltaicos, ¿sí? De hecho, ya ahorita hay un cierto tipo de usuarios que se llaman DAC, de alto consumo, que son usuarios que ya no les dan subsidio,
porque están consumiendo por arriba de un rango para el cual sí se da subsidio. Y si consumes fuera de ese rango, te dicen, ¿sabes qué? Ya tu consumo es con precio real de lo que cuesta. Esos usuarios ya están pagando 3,000, 4,000, 2,000 pesos de electricidad cada 2 meses al menos, ¿sí? Y no quiero decir mensual, pero al menos cada 2 meses sí. Bueno, por ejemplo, esos usuarios, los sistemas fotovoltaicos, pues es una opción ya competitiva. Ya ganan más ellos comprándolos y abasteciéndose un cierto porcentaje que seguir pagando la factura eléctrica, ¿sí? Y estos dispositivos además están cayendo sus costos de una manera extraordinariamente rápida. Fíjense, hace como 10 años, 1 kilowatt pico, que es una medida de capacidad de un sistema fotovoltaico, ten en cuenta que 1 kilowatt pico son como 2 módulos que vemos aquí, gruesamente, ¿eh? Bueno, eso costaba, perdón, el kilowatt pico, no es eso, perdón. El kilowatt pico costaba $10 aproximadamente, ¿sí? Resulta que ahora, 10 años después, están costando arribita de $1 o inclusive abajo de $1. Entonces, su precio ha caído por un factor de 10 y eso pues lo está haciendo cada vez más accesible pues, a más gente, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer escenarios ambiciosos también de uso de sistemas fotovoltaicos, de refrigeradores eficientes, de desaparecer todas las lámparas ineficientes, incandescentes, etc. Esa es los escenarios que hicimos, realmente muy ambiciosos. No dijimos, no, pues que sea poquito, porque pues, no creo que en el país se pueda más. Nosotros decimos, no, se puede mucho más. Entonces, bueno, con esas 8 medidas que se pueden traducir en políticas hacia este sector, nosotros logramos mitigar 308 millones de toneladas de CO2 a lo largo de los 25 años. Son emisiones acumuladas, ¿sí? Y si me dan la que sigue, por favor. Y este escenario para el sector residencial, estas son las medidas de mitigación, estos gajos que ustedes ven de diferentes colores, lo que cada medida está arrancándole al escenario base, ¿sí? El escenario base originalmente llega hasta el punto verde que ustedes ven, va así, ¿verdad? Pero a la medida que metemos las medidas de mitigación, ¿sí? Y vamos entonces ya batiendo emisiones de tal modo que ahorramos todas, abatimos todas las emisiones. Si me dan por favor la que sigue, y aparece la cifra precisa. Por ejemplo, ya en el año 2035 estamos abatiendo 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero en este sector. Y aquí ustedes pueden ver cada una de las medidas, lo que está contribuyendo. Vean, por ejemplo, que captadores solares, focos eficientes, pues son de las que más están mitigando, ¿sí? Pero también hay cuestiones de eficiencia energética. Por ejemplo, estos aires acondicionados que en el norte y sur del país consumen cantidades extraordinarias de energía. Bueno, al hacerlos eficientes, obviamente ahí también estamos disminuyendo la cantidad de energía que se necesita y consecuentemente disminuyendo las emisiones que se generarían si usáramos todavía los dispositivos ineficientes que todavía en la actualidad existen. De tal modo que el escenario alternativo, lo que queda por mitigar es esto, ¿sí? Y le quitamos ya todo esto. Ahora, alcancen a notar que básicamente alrededor del año 2035 estamos a punto de lograr un pico, ¿sí? Y que muy probablemente de haber seguido este estudio hubiéramos encontrado que después cae. Y eso pues es lo que hemos tratado también de hacer en este estudio.
encontrar picos, ¿no? Que nos dijeran, miren, encontramos puntos máximos y a partir de ahí podemos pensar que el abatimiento de emisiones va a ser aún mayor, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora les voy a presentar lo que hicimos para el sector transporte. Este es un sector que realmente es muy difícil de mitigar gases de efecto invernadero. Durante mucho tiempo se pensó que este sector, ni modo, era el mal, exactamente, o sea, no podíamos hacer gran cosa. La gente difícilmente podía imaginar que aparte de la gasolina y del diésel pudiéramos usar alguna otra cosa para transportar tanto carga como personas. Tal vez el antecedente era la parte eléctrica, que sí se ha usado en ciudades, el metro y eso, pero fuera de eso se decía, no, es imposible todas las otras cosas, tratar de que tengan una posibilidad en este sector y que comiencen a sustituir toda la movilidad que hay a base de diésel y gasolina. Bueno, por eso es que aquí nos esmeramos nosotros en proponer 21 medidas de mitigación. ¿En qué consisten estas medidas? Bueno, consisten en usar combustibles alternativos, por ejemplo, autos eléctricos se está proponiendo, pero también autos que funcionan con etanol, ¿sí? Con biodiesel, pero también se están proponiendo cambios estructurales, es decir, que por ejemplo el transporte de carga que se hace por vía terrestre en camiones, por ejemplo, pues que se haga a través de ferrocarriles, ¿sí? Que se incremente muchísimo más el transporte público y que entonces disminuya de una forma significativa el uso de vehículos privados, ¿sí? Eso es mucho de lo que estamos haciendo aquí. Uso de ecobicis también, que no es, digamos, lo que más va a mitigar, ¿no?, de acuerdo a nuestros resultados, pero que sí tiene aportes significativos. Si esto lo implementáramos en todas las ciudades de México donde se pudiera instrumentar. Bien, entonces con estas medidas de mitigación logramos abatir 3.166 millones de toneladas de CO2. Si se dan cuenta, es 10 veces más que las que se mitigan en el sector residencial. Y bueno, también es consecuencia de que este es un sector voraz en relación al sector residencial, ¿no? Por eso es que también aquí tratamos de mitigar más. Si me hace favor, la que sigue, miren, aquí es donde está, pues, el enorme esfuerzo que tuvimos que hacer junto con varios especialistas de ayudarnos a diseñar políticas, medidas que sean viables y que evaluaran potenciales de uso, ¿verdad? Y que nos dijeran que si eran viables económicas o no. Vamos a ver que algunas de ellas no son viables económicas, pero muchas otras sí. Y es parte del ejercicio, ¿no?, al momento de decir cuánto cuesta. Pero vean, aquí están esas 21, algunas con aportes muy chiquitos, otras con aportes muy grandes, ¿sí? Y si me dan la que sigue, por favor. Y aquí logramos abatir para el año 2035 hasta el 55% de las emisiones que en un escenario base de políticas actuales se generarían de otro modo. Dense cuenta que aquí es tan difícil este sector que en un comienzo logramos abatir bastante su consumo de energía y abatir emisiones, y después la misma dinámica de este sector otra vez vuelve a crecer. Digo, la buena noticia es que crece un poco más su consumo con respecto al del año 2010, digo, sus emisiones, pero si se dan cuenta tiende a crecer. Es como muy difícil, porque obviamente no vamos a inventar medidas que a fuerzas van a hacer que se declinen estas curvas, ¿no? Ahora sí que estas medidas las usamos en la medida de que son viables, tanto en su parte técnica como en su parte económica. Inclusive hay algunas que no son económicas. Y aún así es muy difícil este sector, ¿no? Es un sector que nos dio mucho dolor de cabeza
No obstante, que es un sector donde más medidas metimos, que consideramos ahí viables, ¿no? Y hay medidas, pues, curiosas. Por ejemplo, hay una medida de aduana vehicular ambiental en la frontera, que ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es, no? Pues resulta que durante el estudio, una cosa que sabíamos, pero que no teníamos dato, es que México importa, ya sea de manera legal o ilegal, muchos autos de Estados Unidos, que en Estados Unidos ya son unas verdaderas chatarras, y que aquí en México las usamos porque nos la venden muy baratas, la verdad. Ustedes las pueden conseguir a 20, 25 mil pesos. Estas cosas que luego les llaman trocas y no sé qué, que son camionetas muy grandes, ¿sí? De trabajo algunas, otras no, pero que consumen endiabladamente gasolina, por ejemplo, ¿sí? Y a esos autos también se les llama autos chocolate, también tiene ese apodo aquí en México. Y bueno, se descubre que no son cientos ni miles, pueden llegar a ser millones en un lapso como el que nosotros estamos analizando, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, pues que una medida sea esa verificación vehicular en la frontera para desincentivar el uso de estos automóviles. Es decir, a estos automóviles les va a costar trabajo pasar verificaciones ambientales. Entonces se va a desincentivar su compra, ¿no? Bueno, esa es una de esas medidas raras que por ejemplo, también usamos, ¿no? Y que también tiene un aporte significativo. Entonces, la que sigue, por favor. Y aquí está el sector industrial, donde nosotros analizamos 14 medidas de mitigación. Varias de ellas están aquí, por ejemplo, esta tecnología que son dispositivos de concentración solar usando canales parabólicos, ¿no? Donde aquí llegan a energías. Aquí pueden ustedes ver que hay como un tubo que pasa en medio, ¿sí? Y ese tubo pasa a través de un fluido, ¿no? Que nos podemos imaginar, por ejemplo, agua o vapor. Bueno, resulta que al llegar el recurso solar a estos espejos, concentra el recurso en este tubo y entonces calienta el agua y después en algún otro lado inclusive la evapora y se produce vapor. Y ese vapor ya se puede utilizar para el sector industrial, ¿no? Ese tipo de tecnología es, por ejemplo, muy bueno para procesos de media temperatura, es decir, procesos que se requieren 380 grados centígrados a nivel industrial, 400 grados centígrados, 250 grados centígrados. Entonces uno puede pensar en tecnologías como esta y son muy eficientes. También metimos reciclamientos, ¿verdad? Diversos, ¿no? Como una medida que también mitiga, porque también se ahorra mucha energía. Uso de motores eléctricos eficientes, uso de calderas eficientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí logramos mitigar 959 millones de toneladas de CO2, que es una cantidad pues 3 veces más que la del sector residencial, si ustedes recuerdan. La que sigue, por favor. Y esto es lo que logramos aquí. Estas son las medidas y su aporte de cada una de ellas, ¿sí? Y esto fue lo que le pasó al escenario base, lo convertimos en este escenario alternativo. Y vean que aquí nos dio mucho gusto, que aquí sí encontramos un pico muy claro, un pico que se podría dar 20 años después de aplicar estas tecnologías. Ahí está esquematizado en el año 2030, y de ahí entonces podríamos pensar en que se puede aún mitigar más y más, ¿sí? Y esto sí nos pareció exitoso, esta parte, la verdad, del sector industrial. La que sigue, por favor. Aquí lo que logramos mitigar en el año 2035 fue ya un 54% de las emisiones que de otro modo se darían en ese año, ¿sí? La que sigue, por favor. La que sigue tiene que ver ya con un sector de transformación, que es el sector eléctrico,
que es el sector donde, según la literatura internacional, es uno de los sectores donde debiéramos de avanzar más rápidamente, donde se puede mitigar más velozmente, donde podría haber inversiones más rápidas para hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces aquí metimos 36 medidas de mitigación, pues toda la batería básicamente de energías renovables, limpias, y también cuestiones de uso eficiente que se están dando en diferentes sectores de consumo de electricidad, ¿no? Aquí metimos eólicas, geotérmica, aquí metimos hidros, ¿no? Pero supusimos que ya son hidros estas más pequeñas, más amigables, que no dejan de tener su impacto, pero que son de menor impacto que las tradicionales, y también lámparas eficientes para iluminar calles, etcétera, ¿sí? Y aquí fíjense que logramos una mitigación de 1.763 millones de toneladas de CO2, que es también enorme. Si se dan cuenta, es la mitad de lo que pudimos lograr con el sector transporte, pero es una cantidad realmente muy importante, ¿no? Es la segunda más importante, de hecho, de acuerdo a nuestros resultados. La que sigue, por favor. Y aquí está lo que es el escenario alternativo. Se dan cuenta, si realmente somos ambiciosos y somos suficientemente rápidos, veloces para implementar esta tecnología, bueno, lo que podríamos hacer es que prácticamente el nivel de emisiones se podría quedar al nivel del año 2010 si continuamos con un escenario como este, ¿sí? También aquí, si se dan cuenta, no hay un pico, pero hay como que varios piquitos que vuelven a caer y vuelven a crecer, pero básicamente, para efectos prácticos, se puede decir que logramos un pico, porque sí logramos que se aplanara esa curva, inclusive que tuviera una pequeña pendiente hacia la baja, ¿sí? Entonces sí nos pareció un logro extraordinario, que les digo, este resultado sí coincide con resultados de la literatura internacional, nada más que para México no lo habíamos logrado en ningún ejercicio. La que sigue, por favor, para mostrar la mitigación. Entonces aquí la mitigación ya fue del 72% en el año 2035, ¿no? Y todos son energía eficiente y energías renovables, ¿sí? Aquí básicamente desaparece o queda ya muy poquito de... Sí que hay gas, ustedes van a notar después, pero ya realmente no las cantidades que tiene el escenario base. La que sigue, por favor. Y esto es ya un agregado. Esto es todo el sistema energético mexicano, ¿verdad? Y las emisiones que hace en el año 2010, que coincide con una gráfica que ya vimos, ¿no? Del orden de unos 400 millones de toneladas de CO2. Y aquí se ve el aporte que se hizo en cada sector, ¿sí? Para descarbonizar. Y vemos que el principal fue el sector transporte, ¿sí? Sector industrial aquí está, sector eléctrico acá, etcétera, ¿sí? Y dense cuenta cómo es que las emisiones que se dan en el año 2010, pues básicamente son las mismas o del mismo orden que se dan en el año 2035. Es decir, con este portafolio de 86 políticas o medidas de mitigación, logramos estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, en México. Y yo creo que ese sí es un logro importante, porque sí da pie pues a tener información para decirse que sí se puede, porque hasta antes de estudios como este, pues la gente decía no se puede, y además decía va a ser extremadamente caro, y ahorita vamos a ver que no va a ser ni siquiera caro. La que sigue, por favor. Entonces, en total logramos en todo el sistema energético mexicano mitigar prácticamente 60% de las emisiones hacia el año 2035. Es una cantidad pues fabulosa. La que sigue, por favor. Y aquí esta parte me parece muy relevante, porque es la parte económica, es la parte donde ya contrastamos
el escenario alternativo contra el escenario base, ¿sí? Ustedes verán que hay algunas cifras que son positivas y otras que son negativas. Pues es justamente ese contraste que estamos haciendo. ¿Y qué significa? Si ustedes ven que una cantidad es negativa, es que no hay costo, es más bien un beneficio. Y si la ven positiva, es que sí hay costo, ¿sí? Entonces, en base a eso, veamos, fíjense, toda inversión y más inversiones gigantescas como transformar un sistema energético mexicano, pues requiere básicamente de tres costos, ¿verdad? Un costo de inversión, que es el capital, costo de operación y mantenimiento, que eso lo tienen todas las tecnologías, ¿sí? Un costo de combustible, que sobre todo lo tiene la que usan recursos fósiles, ¿verdad? Y muy poco o escasamente la tienen energías como las renovables. Y luego tenemos una parte de costo-beneficio total y las emisiones evitadas. Entonces, fíjense, es interesante ver esta parte porque nos representan las necesidades de capital que se requieren para transformar el sistema energético mexicano a uno que realmente descarbonice, ¿sí? Y eso nos está diciendo, si dan cuenta, son millones de dólares, que este escenario requiere aproximadamente 100,000 millones de dólares adicionales a lo que se invierte actualmente en el escenario base para poderlo transformar, ¿sí? En 25 años. Eso nos da a que cada año necesitaríamos nosotros del orden de 4,000 millones de dólares adicionales para irlo transformando, ¿sí? E ir dirigiendo las inversiones hacia las tecnologías que estamos planteando en el escenario alternativo. Y hay algo muy interesante aquí, que cuando yo hago el costo-beneficio, me da negativo, ¿sí? Y eso lo que me dice es que son beneficios, no son costos. Y entonces resulta que de acuerdo a nuestros resultados, hay un beneficio para todo el país que se reparte en los diferentes sectores del orden de 127,000 millones de dólares. Es decir, el país no pierde, el país gana. En 25 años obviamente se da este resultado, ¿sí? Y eso es interesante porque esa ha sido una de las grandes críticas que ha habido siempre para transformar los sectores, ya sean eléctricos, industriales, etcétera, o energéticos en total, ¿verdad? Que dicen que es extremadamente caro, que eso no le va a convenir, que eso va a hacer caer el PIB, que eso se va a perder, la economía se va a caer, bla, 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 bla. Hay mucho de eso en el discurso internacional y aquí en México también lo hay, en diferentes sectores los hemos escuchado de parte de industriales, etcétera, que se dice eso, ¿no? Inclusive el mismo gobierno es cuidadoso porque dice, no, espérate, no quiero lastimar a la industria, no quiero hacerla más cara y poco competitiva. Bueno, un resultado así nos muestra que no es cierto, que realmente el país gana 127,000 millones de dólares en beneficios durante 25 años. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde vienen esos beneficios? Sobre todo si estamos viendo que se requieren cantidades gigantescas para invertir. Bueno, eso viene sobre todo, si se dan cuenta, del combustible vital. El uso de estas tecnologías, eficiencia energética y energías renovables, me hace evitar consumo de recursos fósiles, ¿sí? Y ese consumo me costaría de otro modo 246,000 millones de dólares. Entonces, esto es lo que le evitamos al país. Y por eso, evitando esto, en principio yo puedo pagar esto y todavía tener este beneficio. Es lo que nos está diciendo esto. Y si se dan cuenta, el costo de mitigación ya global para todo el país es de menos $20, es decir, no cuesta. Claro, estoy hablando de una cantidad promedio donde hay casos que sí cuestan y otros que no cuestan. Y todo el promedio es este, ¿sí? Pero esto nos está diciendo que el gran desafío en realidad para transformar sistemas energéticos como el mexicano, el gran desafío es la inversión.
atraer estas cantidades de inversión, ya sea que sea inversión nacional o inversión extranjera, ¿verdad? Ese es el gran reto. ¿Cómo es que traigo yo 100,000 millones de dólares adicionales a mi sistema energético para transformarlo? Entonces ya no es tan tecnológico, que todavía tiene mucho que hacer la tecnología, no digo que no, pero se ha convertido francamente ya en un tema financiero. Y yo creo que eso son buenas noticias, porque antes decíamos que ni siquiera teníamos tecnología para lograr algo así. Y este estudio nos está diciendo, sí, tecnología sí la hay. Lo que tal vez no hay es el capital que se necesita para transformarlos. Ya voy a terminar prácticamente. La que sigue. Aquí está el portafolio de las 86 medidas de mitigación. Y todas las que están por abajo de esta línea son todas las medidas que no tienen costo. Es decir, que sí hay que invertir para implementarlas, pero son como los calentadores solares, que después de 3 años se recupera la inversión y sigo ganando, ¿sí? Bueno, todas estas que están aquí abajo tienen esas características. Y todas estas que están acá arriba sí tienen costo de verdad. Fíjense que en la época que nosotros hicimos este estudio, la solar fotovoltaica tenía costo. Un costo de verdad. Ahora, nosotros cuando hicimos este estudio, el watt pico costaba $3.8, ¿sí? Ahorita que ya está cerca de $1, pues yo no dudo en que esto prácticamente se pueda voltear. Y hay otras cosas, ¿no?, que tal vez todavía no siguen siendo costeables. Por ejemplo, producir etanol a base de sorgo grano. No sé, no hemos hecho cosas, no hemos actualizado cálculos ahí, pero seguramente algunas de ellas todavía tienen costos. Pero el todo es sobre todo beneficios, y eso compensa la parte de costos, ¿sí? Eso es lo que es interesante aquí ver. Y ahí está su contribución en términos de mitigación. Me falta aquí está dado por el ancho y su costo-beneficio por su altura. Y el total de mitigación de toda esta cartera o de todas estas políticas es de 6.517 millones de toneladas de CO2, ¿sí?, acumuladas en 25 años. Como ustedes se imaginan, es una cantidad inmensa de gases de efecto invernadero. La que sigue, por favor. Y esto es lo que queda ya de emisiones del remanente, por así decirlo, del escenario base. Esto es lo que queda emitiéndose todavía. Vean cómo se emiten 300 millones de toneladas de CO2, y en el 2035 tal vez un poquito más, pero ya es del orden. Es decir, ya logramos estabilizar prácticamente las emisiones. La que sigue, por favor. Y aquí está en el sector eléctrico, cómo quedan las diferentes tecnologías, ¿verdad?, conformadas, y bueno, y todavía pues queda algo de gas, algo de carbón, pero bueno, ya hay mucho más de las otras. La que sigue, por favor. Y esto es lo que queda emitiendo en el sector eléctrico. Todavía el gas, carbón y el combustorio, que prácticamente se está eliminando, ¿sí? Y como ven, es hacia la baja las emisiones, no hacia el alza. Entonces también aquí hay no solamente una estabilización, sino un descenso de estas emisiones en el sector eléctrico. La que sigue, por favor. Y esto, última lámina, es para decirles este escenario alternativo, qué tan interesante es, ¿verdad?, para cumplir las diferentes metas que México se ha establecido en algunas leyes y también en acuerdos internacionales. Esta parte que va de aquí a acá son las políticas actuales de México y sus metas, ¿sí? Y esta parte que va de aquí, de la parte verde, columnas encabezadas por verde, son los resultados de nuestros escenarios. Y vean, por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático nos dice que hacia el año 2020 debiéramos de reducir nuestras emisiones de acuerdo a una línea base en 30%.
Bueno, aquí logramos esa cantidad justamente. Luego, si vemos la contribución que México acaba de negociar en París, la contribución no condicionada, es decir, aquella que podemos con nuestras propias fuerzas lograr. Bueno, México establece que en el año 2030 debería de lograr en esas INDC no condicionadas 22% de emisiones debería de poder de reducir, ¿sí? Mientras que nosotros reducimos un 52%, y eso también es respecto a una línea base, como está ahí establecido en la referencia. Bien, si nos fuéramos a la hipótesis condicional, es decir, de que sí necesitamos inversión y sí necesitamos transferencia de tecnología, México propone que hacia el año 2030 debemos de mitigar 36% respecto a una línea base, que como quiera queda pues lejos del logro que se tiene en este escenario, ¿no? Que es del 52%. Luego, la misma ley de cambio climático nos está diciendo que hacia el año 2024, ¿sí?, el 35% del total de energía en el sector eléctrico debe ser a base de energía limpia, sin que eso necesariamente signifique renovables, limpias. Y bueno, nosotros lo que logramos en el sector eléctrico es 55%, y aquí sí, básicamente con energías renovables y con ahorro insuficiente de la energía. Pero allá no, allá por ejemplo puede estar metido nuclear, puede estar metido cosas como cogeneración, etcétera, ¿sí? Bien, y luego tenemos ya la ley de transición energética, esta nueva, que fue producto de la reforma, donde nos está diciendo, también nos habla como referencia del total de generación. Nos dice que en el año 2024, pues básicamente retiene la de la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Entonces, digamos, esto tendría el mismo resultado que la que ya mencionaba, ¿no? Que nosotros logramos 55% de reducción. Pero, también nos dice que en el año 2021 se debe lograr que el 30% de la generación de electricidad sea con energías limpias, y nosotros en el año 2021 logramos que es 48%, es decir, muchísimo más. Y luego, si nos vamos al último documento oficial de planeación que se emitió, que es lo que se llama la estrategia, que es una estrategia de combustibles limpios, y tiene un nombre un poquito más largo. Pues aquí está: Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Más Limpios. Bueno, ese documento dice que en el año 2020 el 31.3% del total de generación debe provenir de energías limpias, ¿sí? Y nosotros, pues aquí llegamos al 45.8%. Y luego aquí hay otras metas para el 2025, 2030 y 2035. También del total de generación, ¿verdad?, debe provenir con energías limpias en estos porcentajes. Bueno, pues aquí les muestro que en este escenario alternativo se logran porcentajes muchísimo mayores. Inclusive al 2035, que por fin hay un dato, este documento establece que el 40.8% de la generación eléctrica debe provenir de energías limpias, y nuestro estudio es 65.8%. Y bueno, pues con eso yo termino. Si me dan la última, que es básicamente, creo, un agradecimiento de los autores y del libro, y esa es mi última diapositiva. Y bueno, creo que tenemos tiempo para tener algún intercambio, preguntas que deseen hacer ustedes. Gracias por su atención.